Buenas tardes. No se escucha. ¿No han tomado café? ¿Qué pasa? Buenas tardes. Yo sí tomé café. Muchas gracias. Quiero agradecer en primer lugar a los organizadores de este evento porque ellos nos permitieron a mi hija y a su padre estar enfrente de ustedes y hablarles de algo que nos apasiona, que es el cultivo del café. Y voy a iniciar contando toda mi vida hasta el 2025 con mis años de juventud acumulados. Yo soy originario de San Marcos de Ocotepeque y orgullosamente fui cortador de café de los 6 a los 10 años. ¿Cuánto ganaba? 4 lempiras al día. O sea, 24 lempiras a la semana. Eso ganaba cuando era niño. Y creo que ahí, cortando café, me nació la pasión por el aromático. Porque fui hijo de un pequeño productor de café de San Marcos de Ocotepeque. Luego Dios y la suerte me favorecieron para empezar a estudiar ciencias agrícolas aquí en mi país. Allá por Olancho estuve interno 3 años estudiando agricultura. Y por el índice académico, gracias a Dios, me gané una beca para irme a estudiar a 2 países que quiero mucho. Un suramericano, el Perú, y uno casi centroamericano, que es México. Seguí estudiando agricultura. Y una vez graduado en México, retorno a mi país en 1982. Y como cuando uno se iba a estudiar al exterior en aquella temporada, cuando regresaba, óigame, viene del exterior. Y ya me tenían trabajo. Me dijeron, esperándolo estamos para que se incorpore a la Secretaría de Agricultura y Ganadería a empezar a laborar como ingeniero agrónomo, con una especialidad en fitotecnia. Y así empezó mi carrera profesional. Y estuve también colaborando con el sector privado, con el sector social de la economía y por último en la docencia universitaria, manejando las disciplinas de ecología y medio ambiente. Eso fue en 1982, pero yo regresé a Honduras con un gran sueño. ¿Cuál creen ustedes que fue? Convertirme en productor de café. Y lo logré en 1983, trabajando y sembrando café. Trabajando y sembrando café en Santa Rosa de Copán, en una aldea que se llama Inchuma. Inchuma, para que tengan idea, es la frontera entre 2 grandes culturas, la cultura maya y la cultura lenca. Y ahí estamos. Y de 1983 al 2000, digamos, casi 2 décadas, me dediqué a producir café convencional, porque en esa época esa era la costumbre, esa era la técnica. ¿Y qué significa café convencional? Mucho volumen, no importaba la calidad y muchos agroquímicos sintéticos. Y yo pasé por esos 20 años casi, que no quisiera ya recordarlo, si lo recuerdo solo para contárselos, ¿verdad? Como una pesadilla. Y en el 2001 me doy cuenta que estoy contaminando el ambiente, me doy cuenta que mi suelo de la finca estaba intoxicada por exceso de agroquímicos. ¿Por qué? Porque toda la capacitación que nos daban en esa temporada era producir volumen, volumen y volumen. La calidad no importaba. Y llegué a producir 3 veces más de lo que ahora produzco. Pero ahora las cosas cambiaron. Y así fue. En el 2003, 2004, con mi familia empezamos a reflexionar
que yo ya no quería seguir produciendo café convencional porque estaba intoxicando mi finca, yo mismo, los trabajadores y el medio ambiente. Entonces tuve que pensar en una estrategia innovadora de producir café sostenible. Y el café sostenible significa responsabilidad técnica, responsabilidad social y responsabilidad ambiental. Solo quiero hacer un paréntesis para, con el permiso de ustedes, me voy a poner este sombrero que es mi compañero de 1000 batallas durante mi vida productora de café. Él es inseparable, inseparable. Pues entonces empecé yo a crear esa estrategia. No es rápido ni es fácil, pero hay que hacerlo. Estamos obligados a hacerlo como productores de café. ¿Quién dice que no? Pues entonces eso significó una estrategia de empezar a disminuir fuertemente el uso de agroquímicos, a empezar a sembrarle sombra al café, porque el café es amigo de la sombra. En su origen allá en África, sí lo encontraron en un bosque. ¿Por qué nosotros los humanos, que somos inteligentes y que hablamos y que pensamos, le robamos ese hábito al cultivo de café? Sí teníamos que seguirlo cultivando como lo encontraron allá, es su hábitat. Pero lo que interesaba era volumen, 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 volumen. Y no pensábamos en calidad. Entonces, eso fue una transformación en mi vida profesional, porque había que pensar ya y dejar atrás lo de los agroquímicos, y entrábamos a otra época de un café que realmente valía la pena empezar a producir. Entonces, responsabilidad técnica, responsabilidad social y responsabilidad ambiental. ¿Por qué responsabilidad ambiental? Porque el cambio climático nos llegó a Honduras y vino para quedarse. Ese ya no se va de aquí. ¿Qué nos toca? Crear toda una estrategia para convivir con el cambio climático y mitigar sus efectos. Y eso es lo que empezamos a hacer en las fincas de Valles. Bueno, del 2010 al 2013, 3 desafíos para nosotros como productor de café. Número 1, la rentabilidad del cultivo café prácticamente era abajo de cero. No había rentabilidad. Y eso fue a nivel centroamericano y por supuesto a nivel de Honduras y a nivel del occidente. El ataque de plagas y enfermedades, porque en el 2011, a consecuencia del cambio climático, las condiciones se prestaron favorables para que nos atacara una enfermedad que se llama la roya y nos destruyó más del 50% de la plantación. La cosecha prácticamente se nos dañó en esa proporción. Y yo me reuní con mis hijos. Nosotros nos llamamos 6 Valles porque tenemos 4 hermosos hijos y nosotros los padres. Y por aquí anda mi hija, inseparable de su padre. Y ella dice, párese Sofía, ella dice que se siente orgullosa de acompañar a su padre en estos eventos tan importantes. Y yo le digo, óigame, yo me siento orgulloso que mi hija me acompañe también. Así es la cosa. ¿Ya? Ella me cuida las espaldas a mí. Ella es mi secretaria privada. Buena, por cierto, ¿verdad? Y entonces yo me reuní con ellos y les digo, miren hijos, yo ya no quiero seguir cultivando café porque estamos perdiendo dinero. Aquí les digo, o cambiamos de estrategia de producir café, o yo tiro la toalla como productor, como decimos en mi pueblo, porque no podemos seguir perdiendo, pues. Entonces, reunidos y hablando, y dije, bueno, ¿y por qué no tratamos de crear una empresa familiar? Y podemos entonces diversificar los ingresos y podemos entonces ver qué otras cosas podemos vender para convertirnos en una empresa, pero que realmente fuera rentable. De ahí surgió la idea de la empresa Café Rural 6 Valles,
que legalmente está constituida. Pero eso no era suficiente. Les digo yo, bueno, ¿qué va a hacer? Creamos la empresa. ¿Qué café vamos a vender? Y de ahí surgió la idea del café que le pusimos nosotros un nombre propio, Natural Melado. Y eso significa revivir la cultura de consumo de nuestros ancestros. Porque hace 200 años, mire, paréntesis, ¿lo conocen? Ahí está. Él ha ido como, creo que unas 3 o 4 veces allá a la finca. Y creo que volver ahí ya luego. Mire, Sofía, mi hija. Ahí está. Eso somos. Eso somos. Pues entonces, pensamos, tenemos que ofrecer un café totalmente diferente a lo convencional. Dijimos, revivamos la cultura de consumo de café de nuestros ancestros. Y en aquel entonces le decían café de palo, que de repente se les hace familiar a ustedes, y nosotros le pusimos café natural melado, pero es equivalente. Pero el otro gran problema era el capital semilla para levantar la empresa. Y entonces vine yo, todos mis hijos ya, gracias a Dios, los había graduado en diferentes disciplinas en la universidad, y les digo, hijos, necesitamos un capital semilla. Por lo tanto, si vamos a hacer una empresa familiar, pues cada quien tiene que aportar lo que tenga. Y como buenos hijos y como mal padre, me dice, no papi, ponga usted el dinero y después nosotros le pagamos. Vea qué bonito. ¡Qué bonito! ¡Ojo! Los que son padres de familia, enséñenle a sus hijos a pescar y que el pescado ellos lo elaboren como quieran y donde quieran. Esa es la clave. Porque es bien facilito. ¿Y sabe qué después? Dijeron que no, porque tenían sus ahorros y que cómo iban a sacar el dinero. Y entonces yo ya no actué como un futuro socio, sino como padre. Y les ordené a cada uno de ellos. Ustedes se van cada quien al banco y traigan el dinero que tienen ahorrado ahí, porque esta cosa hay que arrancar. Con el edificio, porque ahí no había nada. Pues a regañadientes se fueron. Y cada quien después venía con la maletilla. Aquí tengo tanto. Sofía, mira, aquí es lo que yo tengo. Vale. Reunimos el capital, lo sumamos al 100 y cada quien quedó con su porcentaje de acciones de la empresa. Y ellos después, como premio, me dejaron a mí como gerente general de la misma. Dijeron, va, usted va a ser el gerente general. Vaya, pues, se los acepto. Y entonces así arrancamos. Y estuvimos como un año levantando el edificio y luego pues ya el 30 de septiembre abrimos al público. ¿Y saben qué pasó? Que en el primer mes de operaciones logramos el punto de equilibrio, que eran 60,000 empiras al mes. Lo teníamos financieramente hablando ya calculado. Y me acuerdo que cumplimos el primer mes, el punto de equilibrio y algo más. Y dijimos, aquí está. Ya logramos romper ese desafío de la rentabilidad bajo cero. Y ahí empezamos con 2 empleados. Mi hija y una colaboradora, que también es otra historia que se la voy a contar aquí en confianza. Ella trabajaba, porque ella es mercadóloga, en una empresa privada, y cuando le dijimos que ella era mercadóloga y que tenía que venirse a arrancar de cero en la empresa, vieran qué feo lo hizo. No, yo no, porque ahí trabajo bien y ya estoy ganando tanto y aquí no sé cuánto me van a pagar. Bueno, vieran esto el pleito. Y yo le dije, Sofía, hable con su jefe y dígale por qué quiere salirse. Y cuando habló con el jefe, le dijo, Sofía, la felicitó. Hice la mejor decisión de su vida. Si usted va a ir a cuidar lo suyo. Padres,
Ya les dije, enséñenles a pescar a sus hijos. Se lo van a agradecer toda la vida. Toda la vida. Pues así fue, empezó ella y una colaboradora, y luego como a los 6 meses que necesito otra empleada, y después que necesito otra empleada, ahora son, ¿qué? 8. Son 8, 10 más los de campo. Ahí hemos ido creciendo, no nos podemos quejar realmente, nuestra rentabilidad es bastante justa, bastante satisfactoria. Bueno, de ahí, ¿qué pasa? En el 2020, un gran desafío, tal vez se acuerdan ustedes, la pandemia. Nos cae la pandemia en todo Honduras. Estoy seguro que la mayor parte de ustedes, de una forma directa o indirecta, les afectó. Tuvimos que cerrar 3 meses porque no se podía atender a la gente. Tuvimos que despachar los empleados a sus casas y había que estarles pagando, porque nuestra responsabilidad social nos dijo que no podíamos despedirlos. A pesar de que muchas empresas cerraban, porque estaba difícil. Y recuerdo yo que una vez, ya cuando pasaban los 3 meses, Sofía llegó y me dijo que quería ir allá a la cafetería, y yo me voy con ella. Y cuando vio ella que estaba todo cerrado, lleno de polvo, se sentó en una mesa y se puso a llorar. Pero a llorar y a llorar. Y le digo, hija, ¿qué le pasa? Me dice, papi, esta es una desgracia. ¿Cómo vamos a hacer? Ya no podemos abrir. Y entonces hay que cerrar. ¿Y de qué vamos a vivir? Y le digo, hija, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. ¿Sí? Imagine que si yo me hubiera puesto a la par de ella, ahí sí fue el acabose. Entonces, cabal, a los 3 meses, hubo una inducción de parte del gobierno y ya nos permiten empezar a trabajar solo para llevar y para servicio a domicilio. Y así empezamos, otra vez con una muchacha, ella, de ahí 2 muchachas, y bueno, revivimos. Cambiamos el menú y entonces la gente, cuando se dieron cuenta que ya empezábamos a atender, llegaban y nos decían, pucha, 3 meses que no podíamos venir a 6 Valles, y ahora sí ya podemos. Entonces, las ventas se nos empezaron a incrementar. Pero hay que ser tesonero en estas cosas. Hay que ser apasionado de lo que uno hace. Esa es la clave. No hay que desmayar. Y para atrás, solo para agarrar impulso. Así de sencillo. Bueno, entonces, en el 2023 al 2025, ya para ir aterrizando, queremos mejorar nuestra forma de producir café. El sostenible siempre lo mantenemos, pero ahora le agregamos lo de la producción de café bioregenerativo, que eso significa sanear nuestros suelos y cumplir 3 S y 3 M. Las 3 S, que es sol, sombra y suelo, y las 3 M, que es materia orgánica, microorganismos y minerales. Y en eso estamos ahorita. Vamos para adelante, estamos haciendo pruebas, pero yo creo que vamos muy bien. Ya para finalizar, yo solo quiero invitarles a que visiten Santa Rosa de Copán. La capital del buen café se le llama. Así se le llama. ¿Y saben por qué se lo digo? Porque en Santa Rosa de Copán ustedes van a encontrar mucha cultura, mucha gastronomía y mucho café. Y como Café Rural 6 Valles queda a la orilla de la carretera y antes de llegar a Santa Rosa de Copán, es una parada obligada. Ahí los vamos a esperar con las manos, con la mente y con el corazón. Muchas gracias y muy agradecidos.